Buenos días a todos los que estáis ya conectados y bienvenidos una vez más a Inspiring Workplaces. Como sabéis, es nuestro evento referente en cuanto a gestión de personas y formas de trabajar y lo organizamos una vez al mes desde Utopic School, el ecosistema de aprendizaje de Utopicus. Hoy vamos a hablar sobre cómo han afrontado la crisis dos empresas a través de la colaboración. Lo vamos a hacer de la mano de Claudia Gembe, Head of Communications y Management y Change Management de Willis Towers Watson, y Mariela Kratochvil, dime si lo digo bien. Sí, perfecto. Head of Operations and People de Oblivi. A ver, vamos a empezar. Antes de nada, me gustaría dedicar unos minutos a conoceros de forma un poco más personal. Contarnos qué os ha llevado hasta el punto en el que estáis ahora mismo profesionalmente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién empieza? Sí, si quieres, empieza tú, Claudia, que ya has empezado a hablar. Vale. Bueno, pues yo realmente no tenía ni idea de que me quería dedicar a la comunicación. De hecho, lo que tenía muy claro es que no quería acabar haciendo Excels en un banco. Y lo siento por todos los que trabajáis en un banco, pero yo era algo que tenía súper claro y es curioso porque era como la salida obvia porque yo estudié empresariales. Entonces, bueno, pues como en busca de mi propósito profesional, me puse en manos de un coach, quien me hizo como explorar una serie de caminos a través de un ejercicio que es que no se me va a olvidar en la vida. Gracias a él descubrí el concepto Ikigai, que pretende encontrar el punto de unión entre lo que te gusta, lo que se demanda en el mercado, en lo que eres bueno y por lo que te podrían pagar. Es decir, a través de como una serie de análisis de tus fortalezas, tus debilidades, tus conocimientos y tus intereses, se unen los conceptos de pasión, misión, vocación y profesión. Y bueno, pues para mí fue un poco así como yo descubrí que uno de mis posibles caminos era la comunicación, pero sobre todo la comunicación corporativa y financiera, lo cual, pues como decíamos, unía mis capacidades con mis conocimientos de finanzas de la carrera y un sector que además estaba en auge y cada vez cobraba más importancia. Entonces, con esto cogí mi mochila y me fui a Londres, donde empecé a trabajar en una agencia de comunicación en la City, donde mis clientes pues eran eso, sobre todo bancos, fondos, banca privada, family offices y bueno, demás entidades financieras. Entré de junior y como en 6-7 años era directora de cuentas y socia de la agencia, pero durante esos 6 años, además de seguir especializándome en entidades financieras, exploré el área de la gestión del cambio y la comunicación interna, donde hice pues, varios proyectos de transformación digital, fusiones y proyectos de integración de culturas, proyectos de crisis como cierre de fábricas, ERES, incidentes de ciberseguridad, pérdida de datos, etc. Entonces, fue un poco así como descubrí el área de gestión del cambio. Y después de esos casi 7 años, decidí que ya era momento de volver a Madrid y entré de directora de comunicación y gestión del cambio para Iberia en Willis Towers Watson, donde trabajo pues hace aproximadamente 1 año y medio. Qué bien, vale, fenomenal. Pues luego te preguntaré más sobre la unión de la comunicación y la gestión del cambio. Claro. Ahora, Mariela, sí, si nos cuentas un poquito también tú. Claro, pues mira, yo un poco, y ahora aparte escuchándote, curioso porque justo al revés. O sea, yo, de hecho, empezó, digamos que cuando en mi vida ya tomo una decisión 100% por mí misma, digamos, y de hecho me voy de mi casa y vengo a Barcelona, yo vivo en Barcelona pero soy de Bilbao, vengo con el convencimiento de que mi pasión es la comunicación, vengo a estudiar periodismo y lo llevaba dentro y era mi camino clarísimo. Y luego la vida y que yo siempre me he dejado un poco llevar y digo a todo que sí de inicio y luego ya veo cómo lo puedo hacer, me ha ido llevando a diferentes etapas y al final donde estoy yo hoy, o sea, donde estoy ahora mismo ha sido por decir que sí constantemente, por decir que sí incluso a cosas que nunca jamás me hubiese planteado que pudiera hacer. Y luego yo sí que es verdad que tengo un cambio a nivel profesional muy grande cuando entro en Robert Walters en la consultoría de recursos humanos, que este es un trabajo que hasta que no estás dentro no conoces lo complejo que es, la cantidad de habilidades que se mezclan de comercial, gestión de personas, comunicación, o sea, es una mezcla de muchísimas disciplinas y yo la verdad que entré desconociendo absolutamente cuál era todo ese mundo, con la suerte de que caí en una empresa impresionante donde pude crecer, aprender muchísimo
También conocí lo que era la gestión de equipos, gestión de alto rendimiento, de equipos comerciales, que son gestiones bastante complejas con perfiles de todo tipo, incluso de edades, de experiencias. Y creo que a través de esos años en Robert Walters y de la oportunidad que me dieron para crear un equipo y hasta tener un equipo bastante grande de personas, y de hecho en Robert Walters, que empecé a trabajar con Ogilvy, el cambio fue un cambio muy natural, porque yo llevaba trabajando para Ogilvy como cliente 2 años, la relación era impresionante, nos entendíamos muy bien y fue como, ya llegó un momento que casi que ambas partes, digamos, lo teníamos claro, incluso antes de saber exactamente en qué área o en qué, porque al final, claro, en consultoría como tocas tantas cosas, luego en cliente que es curioso porque agencia en sí no es cliente, pero para mí sí, puede haber un encaje en diferentes departamentos. Pero bueno, al final, ya te digo, justo al revés, porque yo pensaba que mi vida iba a ser la comunicación desde un punto de vista periodístico y al final acabé siendo una persona mucho más de negocio y que ahora utiliza experiencia en negocio para gestión de equipos, que no deja de ser a lo que me dedico a día de hoy, que no al revés. O sea que, mira, con los opuestos. Qué curioso. Sí. Y en Ogilvy has entrado pues el mira, año pasado, ¿verdad? No, hace 2 semanas antes del confinamiento. Claro. O sea, ¿Qué dices? Sí. Así que nos vas a contar tu experiencia, cómo es entrar en una empresa en mitad de esta crisis, ¿no? Desde luego, wow. Sí, ha sido divertido cuanto menos, vamos. Pues Claudia, cuéntanos un poco más sobre tu rol en la empresa y sobre la empresa en sí, y sobre todo cuándo deciden, pues al final emplear a alguien para el cambio, ¿no? Alguien responsable del cambio específicamente y por qué. Y también me gustaría saber si está relacionado con la adquisición por parte de AON de vuestra empresa. Muy bien, vale. Bueno, pues por partes. Lo primero, Willis Towers Watson es un broker de seguros y consultora de recursos humanos que es fruto de la fusión hace ya 3 años de Willis y Towers Watson. Entonces, por una parte, actuamos de intermediario entre empresas que necesiten ayuda en la gestión de sus riesgos y el mercado asegurador que asegura esos riesgos. Y por la parte de Towers Watson somos una consultora para todo lo que tiene que ver con la gestión de los empleados desde el minuto que entran en la empresa hasta el minuto en que se jubilan. Es decir, pues ayudamos con estrategias de gestión del talento, carreras profesionales, proyectos para cuidar el well-being de los empleados, employee engagement, estrategias de beneficios de empleados, ayuda en la gestión de sus planes de pensiones, etcétera. Entonces, yo aquí específicamente llevo la parte de comunicación externa, que es todo lo que tiene que ver con prensa, redes sociales y otros canales digitales para generar visibilidad y marca externa, ¿no? Reputación en el mercado, como la parte interna con nuestros 1.200 empleados en España y Portugal. Pero realmente la idea de incorporar a alguien que uniera el expertise de comunicación y gestión del cambio no viene por la reciente adquisición de AON, que ahora hablaremos de ello, sino más bien por la necesidad de alguna forma como de profesionalizar la comunicación después de la fusión entre Willis y Towers Watson, pues para crear una única identidad e implantar los cambios de forma unificada para que todos los empleados pues los adapten y los hagan suyos, ¿no? Y luego, si tenemos en cuenta que es que esto antes era una empresa quizás un poco como chapada a la antigua, ¿no? Era muy familiar, las cosas se hacían como por real decreto de los jefes y al convertirse en una multinacional con la fusión además de una empresa americana, donde tienen una forma totalmente distinta de hacer las cosas, pues iban a cambiar bastante las cosas, ¿no? Además, hace como 2 años se incorporó un nuevo CEO y con él íbamos a ver o estamos viendo muchos cambios en la estrategia y el rumbo de la compañía. Y realmente es aquí donde la gestión del cambio es crítica para llevar a los empleados contigo, como decíamos antes, y que se sientan parte de esa nueva visión y esa dirección para que, pues bueno, te acompañen en ese camino, ¿no? Entonces, pero obviamente, no obstante, la gestión del cambio sí que va a ser un elemento fundamental a la hora de fusionar las 2 empresas. Es decir, Willis Towers Watson se fusiona con AON a finales de este año, principios del que viene, y la gestión del cambio va a ser una herramienta fundamental para integrar los equipos, redefinir la nueva cultura de trabajo, unificar los beneficios, posiblemente cambios tan tontos como un cambio de oficina y sobre todo, como decíamos, crear esa única identidad y cultura para que todo el mundo se sienta parte de un mismo proyecto. Claro. ¿Y a día de hoy veis la diferencia entre la cultura de una empresa y de la otra?
¿O habéis conseguido ya ¿De unificar? Willis o de Towers Watson? Claro. Sí, es curioso porque sí. O sea, sí que ahora hemos conseguido tener una única identidad y todo el mundo sabe que es parte de Willis Towers Watson, pero es muy curioso cuando tú fusionas dos empresas que tienen características totalmente distintas y perfiles totalmente distintos, porque nosotros por la parte de Willis son brokers, o sea, es un perfil muy comercial, muy llevado, muy de cara a cliente, de alguna forma muy agresivo comercialmente, o sea, era algo por lo que realmente se conocía en el mercado, que eran como muy, muy comerciales. Y por la parte de Towers Watson son consultores, que como todos sabéis tienen una mentalidad completamente distinta. Claro. Y entonces eso fue muy curioso porque lejos de que ahora se diga nosotros somos de esta parte y nosotros somos de otra, lo que hemos hecho es intentar coger las buenas características de ambas partes y encontrar lo que nos une y aprender de las partes de las que somos distintos. Entonces, ahora sí que notamos que los brokers se han vuelto más consultores y los consultores se han vuelto más como comercialmente aware, ¿no? Como que tienen una visión a lo mejor mucho más comercial. Y eso es súper curioso porque al final lo que ha sido es muy gratificante a la hora de unir esas dos culturas, ¿no? Ha sido un proceso muy bonito, la verdad. Sí. Veremos a ver qué tal con la fusión de AON. Claro, ahora tenéis otro reto por delante gigante. Eso es. A ver, Mariela, y me gustaría saber también en qué consiste tu rol y cómo, además, me parece curioso por qué están vinculadas la parte de operaciones y la de gestión de empresas en tu rol. Sí, de empresas, de personas. Sí, pues bueno, de hecho en la oficina de Ogilvy Barcelona no había, o sea, había una persona en el área de recursos humanos, pero esa persona trabajaba directamente con el CEO, con Daniel Rodríguez. O sea, son dos áreas que en Barcelona siempre han estado muy unidas. Al final, yo creo que el área de operaciones, pensando que es que bueno, son todas aquellas funciones que buscan mejorar las productividades. Realmente en una empresa como Ogilvy, que es servicios a empresa y que su core son las personas y que no se hacen tornillos, no hay un producto como tal, sino que el producto es todo aquel proyecto que salga de las capacidades de los equipos. Son dos áreas que yo creo que están muy unidas porque al final yo estoy involucrada y de hecho en Ogilvy hace un año, una cosa así, se incorporó, que en ese proceso estuve yo también presente en ese momento desde Robert Walters, una persona que actualmente tiene la posición de Head of Excellence. Y esta persona es la que está vinculada con todos los proyectos en cuanto a gestión de proyectos, cargabilidades, estructuras de los equipos. Entonces, yo trabajo muy de la mano con ella, que digamos que ella pone el Excel, ¿no? Que antes comentábamos. Yo tampoco soy amiga del Excel, entonces ella sí, ella es alemana además, con lo cual ella pone el Excel y pone toda esa información mucho más financiera, mucho más, bueno, bajando a números y a realidades, lo que estamos pensando en que quizá es positivo, ¿no? Pues ella realmente dice, vale, pues tenemos esta idea en cuanto a una estructura de un equipo, de un departamento o a cargabilidades de un proyecto, veamos si realmente ese equipo y esas cargas o esos proyectos que están en esos departamentos tiene sentido moverlos o cómo hay que moverlos para que sea más productivo. Al final, yo creo que son dos áreas ya no operaciones y recursos humanos, pero en general yo creo que recursos humanos en los últimos años está haciendo un esfuerzo muy grande por estar cada vez más cerca de negocio, por ser mucho más consciente de negocio. O sea, al final yo creo que históricamente negocio siempre había sido tal y como yo lo he percibido, los departamentos comerciales, ¿no? Esos departamentos que salen a vender y son los que traen el cash y los que traen el income. Yo creo que con la revolución tecnológica que hay a día de hoy, son los departamentos de marketing los que han podido coger más importancia, que antes eran como un complemento, y de hecho en empresas todavía clásicas, marketing es algo que todavía no entienden exactamente cuál es el beneficio. Yo creo que con la revolución tecnológica ese beneficio ha estado clarísimo, porque de hecho hay empresas que su departamento comercial es su departamento de marketing, porque no tienen otro.
Y también yo creo que ahora el departamento un poco que tiene que vivir esa revolución y que tiene que evolucionar es precisamente el departamento de recursos humanos, que a veces hay esta sensación de que es algo como un beneficio más administrativo, es un sitio donde recaen los contratos, los tal, pero no se le ve mayor beneficio. Y yo, de hecho, antes de entrar en Ogilvy, para mí uno de los grandes frenos, si es que en algún momento hubo alguno, fue precisamente que yo soy de negocio, pero lo llevo en la sangre, y soy de acción y necesito que pasen las cosas y necesito saber si lo que estoy haciendo tiene un impacto positivo o negativo o cómo podemos medir eso. Y esto es algo que yo creo que en recursos humanos a día de hoy hay muchísimas empresas que sí, y a día de hoy hay muchísimas empresas que la gestión de personas y la gestión de equipos es el core de su estrategia, porque al final es un departamento cada día más estratégico. Pero yo creo que es un cambio que aún a día de hoy se está haciendo. Y por eso cuando entramos quisimos poner un poco esta unión de operaciones y people, porque si dejamos el people solo parece que me llega la información ya de negocio, ya creada o ya digerida, y todo lo contrario. O sea, yo necesito estar implicada en el día a día para tomar las decisiones correctas y que tengan una consecuencia en negocio positiva. Por Claro. eso están tan unidos. Vale, perfecto. Sobre todo que es fundamental hoy en día con la transformación que está ocurriendo, que recursos humanos tomen las riendas, ¿no? Al fin, no solo, también en las habilidades que necesitan los empleados. Claro, ¿tenéis estrategia de formación, por ejemplo, para habilitarles? En todo el plan de formación, precisamente hay un proyecto muy grande de análisis de competencias, habilidades y realmente quiénes somos a día de hoy, qué tipo de talento nos rodea para partir de ahí poder tomar decisiones. Y todo eso es lo que estamos construyendo a día de hoy. En Ogilvy siempre se han hecho muchas cosas, o sea, es una empresa que no es que ahora estemos haciendo el plan de formación y no existiera nada, no es que ahora estemos haciendo un plan de onboarding y no existiera ninguno antes, pero se hacían cosas como por intuición y por inercia, ¿no? Se hacían formaciones, en cuanto había una necesidad se respondía y se daba soporte a esa necesidad, pero no había un plan estructurado o al menos no se había intentado mantener en el tiempo algo que tuviera pues razón de ser desde inicio hasta el final. Y ahora yo creo que es, al menos en los meses que llevo yo y los proyectos que estoy llevando yo, lo que estamos intentando hacer es, bueno, ¿qué habíamos hecho antes que no estábamos contando en realidad? O sea, lo estábamos haciendo, pero nadie lo sabía o no éramos conscientes de que lo hacíamos. Y este no es se un había cambio profesionalizado, como decía Claudia también, ¿no? Exacto, sí. Claro, además me hace gracia que Claudia hablaba del Ikigai. Nosotros también con muchas empresas estamos empezando a implementar el Ikigai dentro de las empresas para que cada uno se dé cuenta de cuál es su dirección, ¿no? Y cómo utilizar sus talentos al final para pues, alzar en su carrera. Así que Curioso. muy bien. Sí. Pues nada, vamos a empezar a hablar sobre cómo habéis gestionado estos momentos de crisis. Sé que ambas empresas lo habéis hecho de una manera excelente, que han ocurrido muchas iniciativas innovadoras en ambas empresas. Felicitaros, antes de nada. Y también a ver si me contáis un poco cómo habéis gestionado este cambio, qué iniciativas habéis tenido, habéis creado un gabinete de cambio, por ejemplo, como algunas empresas, ¿teníais una estrategia desde el principio o habéis decidido ir pues momento por momento, según cómo íbamos, que nadie sabía muy bien qué dirección íbamos a tomar? A ver, para daros palabra, seguimos con Claudia, Mariela, ya que habéis empezado así. Venga, fenomenal. Bueno, pues la pieza clave de nuestra estrategia para gestionar esta crisis fue efectivamente crear un comité de crisis que llamamos IMT por las siglas en inglés, ¿no? Incident Management Team. Entonces, nosotros creamos este grupo tan pronto como vimos que la situación en el extranjero se ponía más o menos fea e intuíamos que podría tener repercusiones en España. Tener en cuenta que nosotros, Willis Towers Watson, es una multinacional, por lo tanto nos llegaban bastantes avisos de la corporación y directrices de lo que estaban haciendo ya otras oficinas o otros países que entonces estaban más afectados que nosotros. Entonces, mucho antes de lo que hubiéramos esperado en España, nosotros ya formamos ese comité, bueno, pues para hacer un seguimiento diario de cómo avanzaba la situación e ir planeando un poco los protocolos de actuación de los distintos escenarios a los que nos podíamos enfrentar.
También tener en cuenta que nosotros gestionamos riesgos, o sea, la planificación y la identificación de posibles riesgos y posibles escenarios lo llevamos totalmente en nuestro ADN. Entonces, eso era algo que para nosotros desde un inicio era como obvio que lo íbamos a hacer. Pero lo realmente fundamental a la hora de crear este grupo fue elegir a sus integrantes por su función y por su influencia. Es decir, no dijimos, venga, todo el comité de operaciones en una mesa, porque eso acabaría siendo una reunión totalmente como ineficiente, ¿no? Lo que hicimos es seleccionar a los mandos, los mandos como límite, los que necesitábamos para cubrir la totalidad de los equipos, iniciar el proceso de cascada y obviamente representantes de los equipos de operaciones, IT, recursos humanos, health and safety y comunicación, ¿no? Pero fue un equipo reducido dentro de lo que cabe. Y este equipo ha sido el que ha ido dictando un poco las pautas de toda la estrategia. Y bueno, ha sido una estrategia cuyo objetivo fundamental era velar por la salud y el bienestar de nuestros empleados, pero a la vez salvaguardando la continuidad del negocio. O sea, tenía como ese doble objetivo. Y nosotros sí que hemos tenido una estrategia que hemos establecido en base como a 3 fases, pero como decíamos, pues también hemos ido como adaptándonos, ¿no?, a lo que iba pasando. Entonces, la primera fase, poneros en el contexto de lo que vivimos hace 3 meses. O sea, la primera fase era navegar y sobrevivir el ahora. O sea, ¿qué decisiones tomamos para responder a las amenazas a las que nos estamos enfrentando? ¿Qué directrices le damos a la gente? ¿Te vas a casa o no? ¿Quédate en tu casa cuidando de tus niños o no? ¿Cómo apoyamos en la gestión emocional de la situación que estábamos viviendo? Tener en cuenta que muchos de nuestros people managers, bueno, son jefes de equipos, pero no están acostumbrados a ayudar a apoyar a sus equipos en el duelo, por ejemplo. O sea, nos hemos enfrentado a situaciones emocionales que es que nunca antes habíamos vivido. Claro. Entonces, ahí hemos tenido que apoyar especialmente a la gente y dar unas directrices como muy claras a todo el que estaba a cargo de la gente. Desde el punto de vista de operaciones, por supuesto, cómo mandamos a la gente a casa y nos aseguramos de que pueda teletrabajar. O sea, nosotros ya teníamos el teletrabajo muy, muy establecido, pero nunca habíamos experimentado que toda la plantilla estuviera en casa a la vez, donde nuestro servidor además es compartido con la multinacional y más de la mitad de la multinacional estaba en su casa. O sea, ¿cómo nos aseguramos que los sistemas van a aguantar? Bueno, pues eso fue un poco como la primera fase de sobrevivir el ahora. Cuando ya estábamos todos en casa un poco más tranquilos, por decirlo de alguna forma, la segunda fase consistía en asegurar la continuidad del negocio en el nuevo contexto del teletrabajo. O sea, ¿cómo ayudamos a nuestra gente a que se adecue a las nuevas formas de trabajar y no pierda la productividad? Es decir, ¿cómo hacemos que sigan rindiendo y se sigan manteniendo motivados para no perder el foco en el negocio? ¿Cómo ayudamos a los directores en la gestión de equipos online? Lo mismo de antes. Nuestros people managers no necesariamente estaban familiarizados pues, con todas las herramientas online que hemos ido introduciendo para generar esas conexiones entre la gente, ¿no? Pues Teams, Hive y todo este tipo de herramientas de gestión de proyectos para que la gente, bueno, pues siga manteniendo un poco ese sentimiento de equipo, pero cada uno desde su casa. Y luego, cómo manteníamos a la gente informada de lo que pasaba en el negocio para que no se sintieran aislados. Tener en cuenta que en un contexto de oficina, además de que tú tienes los típicos canales de información como los town halls, los no sé qué, todo lo que haya en tu empresa, además tú siempre tienes a tu jefe o a tu compañero que te puede contar qué es lo que pasa por aquí, qué pasa en este proyecto, qué pasa en este otro. Tú siempre tienes acceso a la información y si la quieres la puedes encontrar simplemente preguntando. Aquí estás en tu casa y te puedes sentir muy aislado de lo que pasa fuera de tu equipo o fuera de tu trabajo diario, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos para asegurarnos que la gente se sentía parte de lo que estaba pasando en la empresa? Y luego la tercera fase, que es un poco la que estamos ahora, que es definir la nueva normalidad de trabajo. O sea, ahora estamos intentando redefinir o encontrar una nueva fórmula que tenga en cuenta el teletrabajo, ya que hemos visto que ha sido un éxito, y la vuelta a la oficina. Pero lo que realmente ha ido dictando los protocolos de actuación
en cada caso han sido los datos que hemos ido obteniendo de nuestros empleados. O sea, al principio de todo realizamos un ejercicio de escucha a los empleados, es decir, lanzamos como una encuesta para entender pues, sus necesidades de información, su estado de ánimo, sus percepciones sobre cómo estábamos gestionando la crisis, sus dudas, sus peticiones, sus preguntas, etcétera. Y esto es un ejercicio que hemos ido repitiendo a lo largo de los últimos meses y a partir de los datos que íbamos obteniendo, pues hemos ido dictando no solo las comunicaciones, sino los protocolos de actuación en el resto de áreas que salían del comité de crisis. Vale, qué bien, Claudia. Pues me has mencionado muchísimas cosas de las cuales te voy a preguntar más tarde, también sobre todo cómo habéis gestionado estas fases que dices, ¿no? ¿Qué iniciativas habéis lanzado para pues asegurarse el bienestar del empleado, por ejemplo? Has mencionado también cómo que se sientan parte del gran equipo, ¿no? Al final eso es un reto que varias empresas nos han mencionado que están intentando solucionar y hay distintas iniciativas. A ver ahora qué estáis haciendo vosotros. Mariela, me gustaría saber también vosotros cómo estáis gestionando esta crisis. Sí, pues mira, la verdad que bueno, como ha dicho Claudia, ha habido fases muy diferentes, ha habido un primer momento de auténtica supervivencia, porque al final yo creo que era una situación. Yo sí que, por ejemplo, nos hemos beneficiado, entre comillas, pero nos hemos apoyado mucho en que, por desgracia, Madrid nos iba con adelanto. En la ciudad de Madrid iban 3 o 4 días por delante de nosotros en toda esta explosión que hubo, que fue cuestión de 4 días. O sea, yo ya te digo, yo llevaba 2 semanas en Ogilvy y en la semana 2 mi vida fue COVID y casi que lo ha sido desde entonces. Entonces, sí que pudimos un poco ver qué es lo que en Madrid no estaba funcionando, lo que antes comentaba Claudia, tema de servidores. Claro, nosotros, por ejemplo, formamos parte del grupo WPP, y hay muchísimas cosas que nos apoyamos en ellos, ya sea en estrategias de gestión de esta crisis. Por ejemplo, ha habido unos highlights que han sido comunes a absolutamente todo el grupo, pero por ejemplo cuando Madrid ya empezó el teletrabajo, que empezó 3 días antes que Barcelona, los servidores el primer día cayeron, hubo que desconectar todo, ver qué se podía liberar, volver a probar, y claro, todas esas pruebas y errores las hizo Madrid, y luego cuando nos unimos en teletrabajo Barcelona también hubo un impasse de unos días, pero quizá no fue tan, porque ya te digo, ya veníamos con estas pruebas anteriores con nuestros compañeros de Madrid. En general, yo lo que creo que es común para Ogilvy, Barcelona y Madrid, pero en todas las fases y desde hace 3 meses, es precisamente una cosa que ha mencionado Claudia, que es la comunicación y escuchar a los empleados. O sea, de hecho, estuvimos un par de semanas pensando en plan de contingencia, vuelta a la nueva normalidad, cómo lo hacemos, en qué pasos, qué grupos, toda esta serie de preguntas en el comité de dirección. Y al final, yo creo que esta crisis es una crisis en la que los aspectos personales de cada uno influyen tanto en cómo nos afectan. Influye tanto si somos padres de niños pequeños, si nuestro piso es un primero o un quinto, si compartimos piso, vivimos solos, si somos muy sociales o somos más independientes. Todas estas cosas que van mucho más allá de nuestro rol profesional, de nuestra personalidad profesional, tienen tanta influencia que yo creo que en esta crisis hemos tenido que sobrepasar un pelín esta barrera de lo profesional, y conocer mucho más a los empleados, conocer cuáles son sus realidades y no tomar decisiones de forma independiente, porque no tiene sentido y porque el margen a que te puedas equivocar es gigantesco. Entonces, nosotros lo que hicimos una vez, evidentemente, cuando en esta primera fase, que recuerdo además que primero hicimos un confinamiento por fases, digamos. Primero preparé para no forzar los servidores, precisamente dijimos, bueno, pues dividimos la oficina en 3 grupos. Grupo 1 teletrabaja desde me lo invento, jueves, el grupo 2 va el viernes y el grupo 3 ya irá el lunes. Esto lo cambié 3 veces hasta que al final todo era un mismo grupo, todos vamos a teletrabajar desde mañana, y aquel plan nunca vio la luz.
Y yo creo que esta crisis ha ido un poco de eso, de pensar, crear y planificar muchas cosas que luego tienes que desdecir, deshacer y adaptar a algo que no te habías esperado que iba a pasar de esa manera. Entonces, cuando ya estábamos todos en casa, los servidores funcionaban y el teletrabajo era una realidad, sí que yo creo que la primera semana hubo ese periodo de adaptación. Creo que todavía los empleados hay muchas cosas que en este formato de full teletrabajo, si siguiéramos así eternamente, habría que repensar, habría que revisitar y reajustar. Pero bueno, a día de hoy sí que es verdad que funciona muy bien, están trabajando impresionantemente bien. Entonces, bueno, ahora ya es pensar esta nueva normalidad, y para pensar esta nueva normalidad yo lo que he hecho es hablar con cada uno de los empleados. De nuevo, en mi caso, como no somos tantos, como somos 180 por ahí, pues he hablado personalmente con cada uno de ellos para que me cuenten cuál es un poco su realidad y ya no, yo creo que ya no tanto en temas objetivos de, oye, pues tienes hijos, oye, pues tienes, sino sencillamente aquí hay un tema muy, muy subjetivo que hay que respetar, yo creo profundamente, que es quien no tiene ningún motivo para estar asustado, pero igualmente lo está. Entonces, una de las digamos, uno de los mandamientos que hemos tenido en Ogilvy, y de hecho este es uno de los que viene desde WPP como tema a seguir todas las empresas, es no obligar absolutamente a nadie a hacer algo de lo que no se siente cómodo o no se siente seguro. Y yo creo que eso ha sido algo que los empleados es lo que más han agradecido, esta flexibilidad, esta capacidad de adaptarnos a lo que cada uno personalmente y sin dar mayores explicaciones necesita o quiere. Y es lo que nos ha permitido también tomar las decisiones correctas, porque al final no eran decisiones colaborativas, no eran decisiones unilaterales que a nadie le iban a pillar por sorpresa. Yo cuando comuniqué este grupo del 25% que íbamos a ir a partir de este pasado lunes a la oficina, nadie se sorprendió, nadie dijo, uy, yo estoy en este primer grupo, qué raro, porque eran sencillamente las personas que me habían dicho, oye, estoy deseando volver, o yo vivo al lado, no tengo problema, evidentemente si se cumplen todas las medidas de seguridad, etcétera, eso por supuesto, pero bueno, todos los que habían mostrado flexibilidad, tranquilidad y que no tenían ninguna implicación personal o de salud que les impidiera ir a la oficina. Claro, pues María, has mencionado varias cosas muy interesantes, entre ellas la necesidad de aceptar la situación y de parar de planificar, ¿no? Sino de darse cuenta de que hay que ser ágiles y hay que aprender a navegar en la incertidumbre sin lo que estamos acostumbrados, que es a planear a largo plazo, y ha sido una gran lección para todos, yo creo. También has hablado de la necesidad de la cercanía, de atravesar la esfera de lo profesional. Creo que esto nos ha pasado a todos también, y Claudia, me mencionabas también cuando hablábamos por teléfono cómo al final la comunicación se ha vuelto mucho más cercana y os habéis vuelto todos más humanos en el sentido de que veíais la vida privada del director, ¿no? Y veíais su casa a través de las comunicaciones. Habéis mencionado las dos también la importancia de la comunicación y la colaboración en esta gestión de esta crisis específicamente. ¿Nos podéis contar alguna acción más específica sobre cómo habéis aumentado esta colaboración y esta comunicación transparente? Sí, claro. O sea, antes de entrar en los ejemplos, yo sí que quería hacer un apunte, que es que claramente el valor de la comunicación realmente cuando mejor se entiende es en situaciones de crisis. Claro. Cuando todo va bien, el departamento de comunicación se encarga del pinta y colorea. Y cuando las cosas van mal, entonces sí, de repente somos un rol crítico, nos merecemos un puesto en la mesa, también como decía Graciela, es como un rol estratégico, ¿no? Pero esto, o sea, es que no deja de ser una realidad, que tristemente es así, pero no ha dejado de confirmarse en esta situación. Entonces, la comunicación se ha convertido un poco como en la fuerza que ha ayudado a la gente a navegar los retos y los cambios que ha traído esta pandemia en su día a día, en su trabajo y en su nueva normalidad de vida. Y bueno, sin ella, como empleados, incluso como ciudadanos, estaríamos completamente perdidos. Entonces, en momentos de crisis y de incertidumbre, los seres humanos lo que necesitan es acceso a la información, porque nos sentimos como mucho más tranquilos si sabemos lo que pasa, si tenemos datos, porque nos da una sensación de estar en control, aunque el control
está totalmente ajeno a nosotros, pero nos da sensación de que por lo menos sabemos un poco lo que pasa. Entonces, nosotros hemos hecho muchísimo hincapié en fomentar canales de comunicación transparentes y abiertos, de arriba a abajo, de abajo a arriba y transversales entre compañeros, siempre con esa transparencia que decíamos y esa autenticidad como elementos fundamentales de todo lo que decíamos y todo lo que hacíamos. Y curiosamente, como decías antes, yo creo que la forma en la que hemos tenido que comunicar y hemos sido comunicados ha cambiado muchísimo durante esta crisis. O sea, por ejemplo, anteriormente los CEOs o el CEO era la persona que dictaba el rumbo, la dirección, la visión del negocio. Tu CEO podía ser más o menos cercano, pero estaba claro que era el jefe y sabía lo que hacía y lo que decía iba a misa. Y ahora, si os dais cuenta, por supuesto, el CEO sigue siendo el que dicta el rumbo, pero también se ha convertido como en la figura del psicólogo, el amigo, el compañero, el que no necesariamente tenía todas las respuestas en todo momento, el que nos ha demostrado su lado más humano y cercano, el que ha empatizado con todos y cada uno de los empleados que se han visto afectados por el COVID, el que ha tenido que admitir que el futuro era incierto, que no nos podía decir cuándo acabaría todo esto, el que también ha tenido que, pues ha tenido una conexión pésima en su casa, ha tenido que teletrabajar y a la vez cocinar con su hija, etcétera. O sea, ha sido como que el CEO, el equipo directivo y todos se han convertido como en uno más. Y por eso mismo la comunicación de liderazgo en este caso ha sido tan importante y a la vez tan diferente para ellos y todos los que nos dedicamos, ¿no? Los que estamos detrás, que nos dedicamos a ayudarles en esa comunicación. Entonces, más específicamente sobre lo que nosotros hemos hecho, pues por poneros algunos ejemplos. Hemos habilitado un buzón para canalizar preguntas y preocupaciones de la gente directamente al comité de crisis. Esto la gente lo ha apreciado un montón porque más allá de todas las directrices que íbamos dando y tal, la gente no deja de tener, como decía además Mariela, su situación personal, individual y que cada uno tiene una casuística distinta y a cada uno le preocupa una cosa distinta. Entonces, tener la opción de poder contar tu caso, contar a ti lo que te preocupa y recibir una respuesta hecha a medida para ti, pues la gente lo ha apreciado un montón. Hemos canalizado también preguntas a nuestro CEO a través del buzón de comunicación donde pues cada semana recogíamos las preguntas que la gente le quería hacer y él las contestaba en unos vídeos semanales que hemos estado haciendo. Y esto igual ha sido especialmente importante porque además tener en cuenta que la misma semana que en España se declaró el estado de alarma y nos fuimos todos a casa, nosotros nos enteramos de que nos íbamos a fusionar con AON. O sea, todo en una semana. Imaginaros la incertidumbre, el miedo, la ansiedad que sentía la gente. En plan, literalmente se me cae el mundo, no sé qué va a ser de mí. Entonces, esto ha sido también particularmente importante pues, para poder canalizar esas dudas de qué va a pasar en el futuro, qué pasa con AON, qué pasa con mi trabajo, bueno, lo típico, ¿no? Obviamente también pues, hemos hecho muchísimo hincapié en comunicar protocolos súper claros de actuación, de health and safety, de escalado en caso de COVID, si vivo con alguien que ha tenido COVID, etcétera. Pero más allá de eso, hemos puesto como herramientas a disposición de nuestra gente para gestionar emocionalmente este cambio, ¿no? Porque bueno, yo creo que realmente aquí nos hemos dado cuenta de que lo que más le preocupaba a la gente era como su bienestar y lo que estaban sintiendo ellos mucho más allá que qué va a pasar con mi trabajo. O sea, en momentos de crisis el primer miedo que te llega es qué me va a pasar a mí, ¿no? Entonces, para esto hemos instaurado un servicio de apoyo psicológico telefónico para un poco pues hablar con profesionales que no tengan nada que ver con tu trabajo, pues para cómo combatir la ansiedad, el estrés, como decíamos antes, el apoyo en el duelo en el caso de que desgraciadamente haya tenido que darse ese caso, etcétera. También hemos lanzado un servicio de telemedicina 24 horas para todos nuestros empleados para, bueno, pues simplemente imagínate que tú a lo mejor estabas empezando a sentir una serie de síntomas y no sabías si podían ser los síntomas del COVID o no. Pues tenías acceso directo a un profesional que te pudiera decir, oye, en este caso verdaderamente creo que deberías ir a un centro y hacerte un test o esto se trata de una gripe normal y tal. Un poco como para, insisto, todo con el objetivo de dar tranquilidad a la gente.
En cuanto al punto que decía antes de necesidad de tener información en todo momento, nosotros hemos utilizado nuestra intranet como repositorio de contenido con todo lo relacionado del COVID. O sea, literal, tenían una biblioteca de cosas relacionadas con el COVID para que la gente pudiera acceder a ese contenido en todo momento. Además, hemos tenido bastante suerte. Nosotros tenemos un director de Wellbeing, que además es bastante cachondo. Se llama Fran Murcia, es exjugador de baloncesto, es bastante, bueno, en su día fue bastante famoso y ahora está con nosotros. Entonces, él ha ido haciendo como una serie de vídeos diarios con tips para llevar una vida saludable en el confinamiento, con rutinas de ejercicios, recetas saludables, tips para ser más eficiente en el teletrabajo, para combatir la gula, pero también como con un toque de humor también, ¿no? Y todo esto lo hemos canalizado a través de una app que además se la hemos ofrecido a nuestros clientes. Entonces, este es un poco el tipo de cosas que hemos hecho para la gestión inmediata de las emociones, pero una vez ya teníamos la situación bajo control y la gente empezaba a acostumbrarse a la nueva normalidad de teletrabajo en casa, para nosotros era también muy importante, como decía antes, que no bajáramos la guardia y perdiéramos el foco en el negocio. Entonces, nuestra narrativa que hemos utilizado con nuestros empleados durante todo este tiempo ha sido doble. Por un lado, en Willis Towers Watson cuidamos de ti, las personas son lo más importante, ponemos todo nuestro empeño en acompañarte y hacer que esta situación sea un pelín más fácil, tenemos estas herramientas tal, pero por otro, no podemos perder el foco en el negocio porque es lo que nos da de comer y tenemos que salir adelante. Tenemos que seguir luchando para ganar nuevos clientes, apoyar a nuestros clientes en todo, estar ahí para ellos, tal. Entonces, para esto, en los vídeos que hacíamos semanalmente con el CEO, hemos hecho mucho hincapié en pues hacer como repaso de casos de éxito, de nuevos clientes, de compartir los resultados del negocio, de nuevas iniciativas, celebrar a los equipos. Y todo esto era pues un poco con el fin de dar una imagen de continuidad, fortaleza, estabilidad, que la gente se sintiera con ánimos de seguir adelante dentro de la situación tan difícil que hemos vivido, ¿no? Entonces, esta narrativa doble, por llamarla de alguna forma, de foco en el negocio y personas, la hemos llamado Work to Win COVID-19, con las siglas de WTW, Work to Win, trabaja para ganar al COVID-19, como para dar esa imagen de que trabajando juntos combatimos al virus tanto personalmente como compañía y colectivo. Y bueno, bien, eso es un poco qué el tipo de cantidad cosas que hemos de hecho. iniciativas interesantísimas y muy necesarias, la verdad, la gestión de las emociones en estos momentos sobre todo. Mariela, ¿vosotros qué estrategia habéis tenido detrás de esta gestión de la crisis? ¿Cómo habéis lidiado con la comunicación y la colaboración? Yo creo que o sea, en línea de lo que estaba contando Claudia, con quizá estrategias o iniciativas más modestas, por así decirlo, pero sí que, o sea, yo creo que en general, yo creo que habrá pasado casi en todas partes y en Ogilvy desde luego se ha notado muchísimo la comunicación entre dirección, entre la directora general o el CEO y todo el resto de empleados se ha hecho muchísimo más constante. Incluso con el presidente de España, durante las primeras semanas, cuando realmente había toda esta parte más de incertidumbre, donde había muchas informaciones, a veces contrarias unas de otras, el presidente cada noche, cada tarde-noche enviaba un mail. Y enviaba un mail primero hablando de tema COVID, de avances, de informaciones veraces y contrastadas, y luego algo súper importante que también ha mencionado Claudia, hablando de negocio, hablando de qué estaba pasando. En el mundo en nuestro sector, en el mundo de la publicidad, en qué concursos estábamos trabajando, qué pitches habíamos ganado, qué campañas de publicidad habían salido. Toda esta parte que efectivamente, y aparte en una oficina como Ogilvy Barcelona, es algo que se celebra constantemente cuando un compañero o un equipo, aunque no sea el propio, gana algún concurso o sale alguna campaña, eso realmente en la oficina y ese día se nota te lo cuentan, lo ves, y esto yo creo que es la parte más negativa del teletrabajo, que tiene cosas maravillosas y muy positivas, pero toda esta parte de compartir y de estar conectado con cosas que igual no te afectan directamente ni en positivo ni en negativo, pero que te ayudan
al final tener buenas ideas para tu propio trabajo. Yo creo que en general cuando compartimos con los compañeros es por efectivamente convivencia y que tienes esta relación con todos los que te rodean, pero también tiene un papel importantísimo en el desarrollo de tu propio trabajo, porque ideas de otros van a alimentar tus propias ideas. Al final hablo de ideas porque Ogilvy se nutre de ideas y de creatividad y todo eso nace por las relaciones. Entonces, por un lado ha habido una ya te digo, con el presidente, con quizá figuras que los empleados tenían el nombre, pero no tenían una conexión, no tenían una conversación con ellos. Con esta crisis esa conversación se ha iniciado. Y luego nosotros yo creo que en una crisis así, donde efectivamente hay tanta información y pasan tantas cosas de forma diaria, para mí lo más importante ha sido comunicar con la máxima veracidad, contrastando absolutamente todo, no decir no hablar por hablar, que a veces un poco parece que tenemos que rellenar y parece que tenemos que contar muchas cosas. Yo prefiero contar la misma cosa de forma repetida y con convicción que quizá el riesgo a decir algo que luego cambia, que luego me tengo que desdecir. Yo creo que eso genera una inestabilidad y una inseguridad que luego es muy difícil de revertir. Y en concreto para Barcelona nosotros lo que hemos hecho es que, mira, y coincidimos, Claudia, cada viernes nuestro CEO enviaba un vídeo muy enfocado a negocio, muy enfocado a qué estaba pasando en Barcelona, qué se estaba trabajando, cómo iban los resultados, cómo iba la compañía. También con nosotros ha habido un punto complejo, que era que Madrid ha estado, la oficina de Madrid estaba en una situación diferente de Barcelona, con lo cual ha habido que comunicar muy bien para que los empleados de Barcelona pues fueran conscientes de exactamente la realidad que vivimos aquí, que al final no tiene que ser la misma que otras oficinas de otros países o en este caso de España. Entonces, hemos tenido que tener una comunicación directa tanto desde Ogilvy España como en concreto Ogilvy Barcelona. Y luego también en nuestro caso ha sucedido una cosa un poco por accidente, que es que como mi incorporación ha coincidido con esta crisis, yo he sido un poco también una nueva herramienta de gestión de la crisis, porque al final este punto de comunicación, este punto de consulta y un poco de catalizadora de iniciativas, porque en Ogilvy los empleados, la verdad que si tienen una idea, enseguida te llaman, te la cuentan y eso es una maravilla. Entonces, un poco mi llegada ha coincidido, con lo cual también ha servido como de nueva herramienta, por así decirlo, de si alguien tenía cualquier problema, pensar que también no había ninguna figura como la mía en la empresa, con lo cual también la gente ha tenido que ubicarme, entender exactamente a qué me dedico, saber para qué se me puede llamar y para qué no tiene tanto sentido. Entonces, durante estos meses también hemos aprendido mutuamente pues, mi figura en dónde se ubica exactamente y para qué puedo ser útil y para qué no también. Claro. Pero en general hemos tenido una comunicación muchísimo más directa, creo, que estando en la oficina. No hemos utilizado para nada las capas intermedias para comunicar ninguna acción. Siempre que había algún cambio o alguna decisión, se convocaba una reunión por Zoom con cada departamento y el CEO directamente o yo directamente explicábamos a todo el mundo qué íbamos a hacer, cómo y por qué. Hemos evitado tener al final se puede crear teléfono estropeado y para cuando llega al becario, que es igualmente relevante, le ha llegado una cosa que igual no tiene nada que ver con lo que habíamos dicho, o igual sí la acción, pero no el motivo. Y eso es algo, creo que súper importante, porque hay decisiones que quizá en esta situación no puedo yo ver a gusto de todos, es imposible, es prácticamente imposible. Con lo cual creo que además de explicar las decisiones que se toman, las acciones que se van a hacer con detalle y asegurar que lleguen bien, también es importante explicar los motivos detrás de esas decisiones, para que aquel que igual esa decisión no encaja tan bien con su idea o con lo que él desearía, entienda que también hay un ejercicio de empatía y de colaborar con el resto y de compañerismo. Y de darle la información, ¿no?, que necesita. Exacto. Para que entienda
esta acción que tiene que llevar a cabo. Has hablado mucho también de la coherencia, la importancia de la coherencia en el mensaje y de no decir una cosa y luego decir otra, según cómo vayan moviéndose los vientos. Es muy interesante porque al final nosotros estábamos haciendo un estudio hace poco en el cual la habilidad más importante hoy en día en el líder es ser coherente. En un mundo en el cual no hay nada predecible, es que él sea predecible. Al final eso da una seguridad en los equipos que se agradece y que pues, consiguen gestionar mejor sus emociones, ¿no? Y confiar en el líder. Pues nos quedan unos 10 minutos. Os voy a hacer una pregunta más que considero importante y luego dejamos espacio a las preguntas en 5 minutos dejamos espacio a las preguntas de los asistentes. Quería preguntaros cómo ha reaccionado, me habéis contado todas las iniciativas que habéis hecho y la importancia de la comunicación, de la colaboración. No nos ha dado tiempo a hablar de otros pilares, con lo cual si queréis mencionar algún otro pilar importante, por favor mencionadlo ahora y sobre todo cómo ha reaccionado la plantilla y cómo al final el resultado en la productividad de los equipos. ¿Empiezo yo? Sí, perfecto. Vale. Pues a ver, la verdad es que me parece una pregunta muy interesante y creo que de momento, fíjate, creo que no tenemos todas las respuestas. O sea, como te decía antes, nosotros sí hemos ido midiendo cómo ha ido reaccionando la plantilla y creo tanto que en nuestra empresa como en muchas otras, y también lo comentaba Mariela, creo que nos hemos sorprendido súper gratamente de cómo se ha adaptado la gente de bien, lo bien que ha funcionado el teletrabajo y verdaderamente ha sido un orgullo ver cómo los equipos se han volcado, se han mantenido súper unidos y, bueno, como decíamos, el teletrabajo ha sido un éxito, ¿no? Pero nosotros ahora estamos trabajando en redefinir la fórmula de trabajo para ver cómo compaginamos el trabajo presencial con el teletrabajo y el reto está precisamente en lo que decías, Paula, de encontrar la fórmula o las herramientas que nos permitan medir y garantizar que la productividad en casa es igual que la productividad en la oficina. Y el problema es que esto es una cosa súper subjetiva y personal. O sea, habrá algunos que hayan trabajado más que nunca porque como su casa se convierte en su oficina, pues están siempre conectados o más conectados que antes, y habrá otros pues que se distraen mucho más, etcétera. Entonces, creo que el reto está en encontrar las formas en las que podemos asegurar que las plantillas siguen comprometidas, siguen rindiendo al mismo nivel y no caer en la tentación de que los días que trabajo en casa pues sean una juerga, ¿no? Entonces, nosotros específicamente para eso, pues estamos analizando distintos sistemas de medición de la productividad, pues quizás implantemos un sistema de timesheets donde tienes que indicar tu output por hora, o mejor aún sería hacer un seguimiento más regular de los resultados individuales para pues trabajar como por objetivo conseguido y no por tiempo invertido. Pero esto realmente para nosotros sigue siendo un reto para fomentar, por un lado, la confianza en el empleado, pero también poner el foco en la productividad y en la meritocracia, ¿no? O sea, creo que hemos visto que todo ha funcionado muy bien, pero no deja de haber funcionado muy bien porque ha sido una situación muy excepcional, donde todos no nos quedaba otra que trabajar desde nuestras casas y no nos quedaba otra que unirnos en este objetivo común e intentar hacerlo lo mejor posible. Pero según restablecemos la normalidad y pensamos en nuevas fórmulas de trabajo de, pues a lo mejor, no lo sé, mitad en la oficina, mitad en casa, tenemos que ver cómo garantizamos que las horas que tú estás en casa sigan siendo tan productivas como antes, ¿no? Pero yo sí que diría que para mí uno de los mayores aprendizajes es que es curioso, pero en momentos de crisis la gente te sorprende. La gente te sorprende y verdaderamente arrima mucho el hombro si creen en la visión del negocio, entienden el rumbo y se sienten parte de él. Yo la verdad es que realmente he alucinado con lo bien que ha reaccionado la gente a la montaña rusa que hemos vivido y creo que la diferencia verdaderamente está en tener una plantilla comprometida con sus equipos, con su trabajo y que conoce la razón por la que día a día se levanta y trabaja para una empresa, ¿no? Entonces yo creo que la gente que entiende que estamos en esto juntos, que si gana uno ganamos todos, creo que tienes la mitad de la batalla ganada y creo que realmente parte de ese mérito recae en el liderazgo de una empresa y, como decíamos antes, en la gestión del talento y de las personas por parte de todos los, bueno, pues los roles que se dedican a eso, ¿no? Claro. Antes mencionabas un poco los pilares, ¿no? Algún otro pilar. Yo
Nada, simplemente recalcar que, como creo que he dicho antes, para nosotros ha sido fundamental el ejercicio de escucha a los empleados en todo momento y también utilizar grupos de influencia ya existentes dentro de la organización, las típicas redes de embajadores del cambio, para que sean los early adopters, ¿no? de iniciativas nuevas. Para nosotros eso también ha sido bastante clave, pero eso lo dejamos para otro día, si no hay tiempo. Vale, perfecto. Pues me parece fenomenal lo que has dicho. Además, sobre todo, es el sentimiento de pertenencia, ¿no? Que tienen, eso es al final lo más importante, y que cuando hay sentido y sentimiento de pertenencia, todos luchan porque siga funcionando el negocio. Mariela, ¿vosotros? ¿Mariela? Sí, sí. Yo la verdad que para mí uno de los grandes cambios que creo que vamos a quedarnos, o más bien vamos a iniciar, y ya no solamente en Ogilvy, yo creo que es en general, ya se iba un poco hacia ese lado, y con esto yo creo que deberíamos todos de aprovechar, es un poco encontrar, antes comentaba Claudia el tema del propósito, encontrar aquello que te gusta, te hace feliz y por lo que te puedan pagar, y que eso también es aplicable a empresas. Nosotros, esto es algo que desde o sea, a los clientes se lo contamos y les invitamos a que se lo cuenten a sus propios clientes y que lo conviertan en una palanca de marca, de notoriedad y de comunicación. Y nosotros lo que hemos querido hacer, sobre todo muy impulsado por Gemma Gutiérrez, que es la directora general, que cree profundamente en esto, es intentar no caer en el dicho de en casa del herrero cuchillo de palo, e intentar aplicar lo que estamos empezando y ya hace un tiempo a inculcar y a contar a nuestros clientes. Al final, una de las grandes iniciativas que ha surgido de esta crisis es crear no tanto un comité de crisis, porque digamos que eso lo hemos gestionado hablando con todo el mundo y desde el comité de dirección, sino un comité de la nueva normalidad y un comité de un poco, en la segunda reunión que tuvimos hablamos, ¿qué somos? Un departamento de I+D dentro de Ogilvy, qué chulo sería ser un departamento de I+D, ¿no? Entonces, el objetivo de este equipo, que ha surgido de esta crisis, pero era una idea que se estaba ya sembrando antes, es precisamente empezar a pensar cómo queremos ser tras esto, qué tipo de agencia queremos ser, queremos convertirnos en una agencia consciente, esto que últimamente se habla tanto de la triple cuenta de resultados, ¿no? De tener en cuenta algo más allá del dinero, tener en cuenta las personas en las tres capas, tanto empleados como clientes como proveedores, y tener en cuenta también esta tercera cuenta de resultados ambiental y qué inferencia tenemos en el planeta, qué hacemos por poder ayudar. Nosotros, de hecho, uno de los valores de la agencia es el Plastic Free, que hace tiempo que lo implementamos. Con esta crisis ahora hemos empezado una iniciativa que de hecho nos hemos preguntado que por qué no estaba ya, que era Paper Free. Yo creo que ahora con esta crisis donde todo tiene que estar desinfectado, todo tiene que estar limpio, nosotros un ejercicio que hemos hecho ha sido evidentemente vaciar las mesas para que estén despejadas, y en ese vaciar las mesas hemos hecho una mudanza y hemos puesto todas las cosas de los empleados en una caja, y el empleado cuando llegue tendrá que llevarse esa caja y hacer con esa caja lo que quiera, pero en la oficina no podrá estar, con lo cual es todo un cambio de mentalidad, donde hay un parón, donde hay un momento en donde la oficina está vacía y va a haber, por lo tanto, una vuelta, va a haber un día en el que decidamos cómo volvemos y qué vamos a hacer a partir de ese momento, y nosotros lo queremos aprovechar para realmente ir mucho más allá del negocio, ir mucho más allá del income, ir mucho más allá de todo esto e intentar realmente pensar, además de los proyectos, los clientes, los concursos, las campañas, qué hacemos y qué propósito tenemos más allá de el de ganar dinero, que ese está y está siempre. Y de hecho, hay una cosa que yo creo que es muy importante, que a veces parece que son cosas separadas, a veces parece que si uno hace iniciativas que ayuden al empleado va en contra del revenue, va en contra del margen. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que precisamente todo lo que hagas
apoyando, ayudando, y todo lo que inviertas en el empleado, todo lo que inviertas en tecnología, todo lo que inviertas va a ser eso precisamente, una inversión. Y luego te va a venir devuelto. Quizá según qué inversión va a tardar más o menos, pero separar estos conceptos y que parezca que cuando intentas hacer las cosas bien vas a ganar menos dinero, que es algo como muy típico, ¿no? El que es como que somos una ONG. No tienes que ser una ONG. Vas a ganar mucho dinero, pero es que además lo puedes hacer bien y puedes aportar cosas buenas. Entonces, en esto sí que hemos creado un equipo que, ya te digo, todavía estamos pensando exactamente cómo nos llamamos y cómo nos vamos a organizar, pero creo que es lo más interesante de todo esto. Vale, pues muchísimas gracias, Mariela. Además, una forma preciosa de acabar. Hemos empezado con Claudia hablando del autoconocimiento y del Ikigai, y tú ahora acabas hablando de la importancia del propósito de la empresa y del autoconocimiento de la empresa propia, ¿no? Así que muy circular la charla, me ha encantado. No sé si queréis decir algo más antes de despedirnos. ¿No? Vale, fenomenal. Tengo algunas preguntas de los asistentes, pero eso los contestaremos más tarde a través del email. Que ya son las 10 y ya seguro que todo el mundo quiere empezar a trabajar. Estaba ahora tomándose un café con nosotros. Así que muchísimas gracias a las dos, me ha encantado, y de verdad que tenéis unas iniciativas y una manera de gestionar la crisis impresionante. Enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.